la fresca mañana de octubre en Chicago atrajo a una multitud inesperada a la venta de la finca Riverside. Entre los curiosos compradores que examinaban tesoros acumulados durante décadas, la anticuaria Sofía Martínez se movía con eficiencia y destreza. Su ojo experto separaba rápidamente las piezas valiosas de los simples trastos mientras recorría la extensa mansión de estilo Tudor. La familia Williamson había vivido en esta casa durante casi un siglo antes de que la última heredera, la anciana Margaret Williamson, falleciera sin hijos. Ahora unos desconocidos rebuscaban entre sus pertenencias personales cada objeto etiquetado con un precio que reducía toda una vida de recuerdos a simples dólares y centavos. En la biblioteca con paneles de madera de la mansión, Sofía descubrió una colección de fotografías enmarcadas, dispuestas sobre un antiguo escritorio de caoba. La mayoría eran retratos familiares, típicos de varias décadas, fotos de graduaciones, bodas, reuniones familiares. Pero un marco en particular llamó su atención con su borde plateado, ornamentado y deslustrado por el paso del tiempo. La fotografía claramente de la década de 1920, por la ropa y el estilo fotográfico, mostraba a una joven pareja posando en lo que parecía ser su salón. El hombre vestía un traje de 3 piezas con una cadena de reloj de bolsillo y llevaba el pelo peinado hacia atrás al estilo de la época. La mujer, vestida con un vestido de cintura baja típico de la época flapper, estaba sentada con elegancia a su lado, con una suave sonrisa en los labios. Entre ellos, acunado en los brazos de la mujer, había un bebé que no podía tener más de 6 meses. El bebé llevaba un largo vestido de bautizo de delicado encaje blanco, del tipo que las familias adineradas encargaban para ocasiones especiales. A primera vista, el retrato encarnaba la prosperidad y la felicidad de los locos años 20. Una pareja exitosa, con su precioso hijo posando en su cómodo hogar. La iluminación era profesional, lo que sugería que se trataba de una sesión de retratos formal y no de una instantánea familiar informal. Pero cuando Sofía examinó la fotografía más de cerca, algo en la expresión del bebé la hizo detenerse. Mientras los padres sonreían cálidamente a la cámara, irradiando satisfacción y orgullo, los ojos del bebé reflejaban algo completamente diferente. Incluso a esa temprana edad había una intensidad inconfundible en ese pequeño rostro. No era la mirada inocente y vacía típica de los bebés, sino algo que parecía casi consciente, casi temeroso. Sofía compró la fotografía por $5, incapaz de quitarse de la cabeza la sensación de que esos pequeños ojos intentaban decirle algo importante. De vuelta en su tienda de antigüedades de Lincoln Park, Sofía sacó con cuidado la fotografía del marco para examinarla más detenidamente. Sus años de experiencia le habían enseñado que la información más valiosa sobre las fotografías antiguas solía estar oculta en el reverso. Los sellos del fotógrafo, las fechas, los nombres o las notas proporcionaban un contexto crucial. El reverso de la fotografía reveló exactamente lo que esperaba encontrar. Un sello en relieve que decía Henryk Kowalski Photography Studio, Chicago, Illinois, junto con una fecha escrita en letra elegante, 15 de octubre de 1920. Debajo, con otra letra, había 3 nombres: Robert, Catherine y el bebé Thomas Williamson. El pulso de Sofía se aceleró. Reconoció el apellido Kowalski. Henryk Kowalski había sido uno de los fotógrafos retratistas más prestigiosos de Chicago durante la década de 1920, conocido por capturar a la élite adinerada de la ciudad. Su trabajo era muy codiciado por los coleccionistas, pero lo más importante era que Kowalski era famoso por su meticuloso archivo.
Si los archivos de su estudio aún existían, podrían contener información valiosa sobre esta sesión en particular. Pasó las 2 horas siguientes buscando en bases de datos en línea y registros históricos. Lo que descubrió hizo que la fotografía fuera aún más intrigante. Robert Williamson había sido un banquero de éxito en 1920, parte de la élite financiera de Chicago. Catherine Williamson, de soltera Hartford, procedía de una familia adinerada. Su familia había hecho fortuna invirtiendo en ferrocarriles a finales del siglo XIX, pero fue la información sobre el bebé Thomas lo que dejó a Sofía helada. Según una necrológica del Chicago Tribune que encontró en los archivos del periódico, Thomas Williamson había fallecido en noviembre de 1920, solo un mes después de que se tomara la fotografía. La causa de la muerte figuraba como síndrome de muerte súbita infantil, aunque en 1920 los conocimientos médicos sobre el SMSI eran, en el mejor de los casos, primitivos. Sofía volvió a mirar la fotografía fijándose en los ojos del bebé. Ahora que sabía que Thomas moriría pocas semanas después de que se tomara este retrato, su expresión le parecía aún más inquietante. Era posible que de alguna manera, con ese misterio que a veces rodea las fotografías antiguas, la cámara hubiera capturado algo que el ojo humano no podía ver. Cogió el teléfono para llamar a la doctora Elizabeth Chen, historiadora de fotografía de la Universidad Northwestern, especializada en retratos de principios del siglo XX. Si alguien podía ayudarla a comprender los aspectos técnicos de lo que estaba viendo, era la doctora Chen. «Tengo un retrato de Kowalski de 1920 que es inusual», explicó Sofía. La expresión del bebé no coincide en absoluto con el estado de ánimo de los padres. Es casi como si el niño estuviera viendo algo que los adultos no pueden ver. «Tráelo mañana por la mañana», respondió la doctora Chen con voz inmediatamente interesada. Kowalski era conocido por capturar cosas que otros fotógrafos pasaban por alto. Sus retratos a menudo revelaban más de lo que sus sujetos pretendían mostrar. El despacho de la doctora Elizabeth Chen en la Universidad Northwestern parecía un museo de historia de la fotografía. Las estanterías estaban llenas de cámaras antiguas de diferentes épocas, y las paredes mostraban ejemplos de retratos fotográficos significativos que abarcaban casi 2 siglos. Cuando Sofía llegó a la mañana siguiente, la doctora Chen ya estaba preparando su equipo de examen. Henryk Kowalski musitó la doctora Chen mientras colocaba con cuidado la fotografía bajo su iluminación especial. Era una figura interesante en el panorama fotográfico de Chicago. Emigró de Polonia en 1910 y se labró una reputación por sus retratos que parecían capturar la esencia interior de las personas en lugar de solo su apariencia. A través de su equipo de aumento, la doctora Chen estudió cada detalle de la imagen. La calidad técnica es excepcional, incluso para los estándares de Kowalski. Fíjate en la profundidad de campo, en cómo ha capturado la textura del vestido de la madre, los intrincados detalles del traje de bautizo del bebé. Sofía observaba cómo la doctora Chen se concentraba intensamente en el rostro del bebé. ¿Qué tiene de inusual la expresión del bebé? Varias cosas. En primer lugar, los bebés de esta edad, probablemente de entre 4 y 6 meses, suelen tener expresiones faciales muy limitadas. Pueden sonreír por reflejo, llorar o dormir. Pero este niño parece estar concentrado en algo concreto fuera del alcance de la cámara. La doctora Chen ajustó su equipo para obtener una visión más clara. Fíjate en la dirección de su mirada. No está mirando a sus padres ni al fotógrafo, sino hacia algo situado a la izquierda de la cámara.
Podría ser un sonido lo que ha llamado su atención. Es posible, pero fíjese en su expresión facial. No es curiosidad ni una reacción de sorpresa. Si tuviera que describirlo, diría que parece cansancio e incluso miedo. La doctora Chen continuó su examen prestando especial atención a la iluminación y las sombras de la fotografía. Hay algo más interesante aquí. Kowalski era famoso por su uso de la luz natural, pero en este retrato hay múltiples fuentes de luz. Ve estos patrones de sombras. Sugieren que había una fuerte iluminación procedente de la misma dirección hacia la que mira el bebé. ¿Qué tipo de iluminación? Es difícil decirlo con certeza, pero no es coherente con la luz natural suave que solía preferir Kowalski. Es casi como si algo brillante, tal vez luz reflejada o una lámpara adicional, estuviera colocado en esa zona durante la sesión. La doctora Chen se recostó en su silla y se quitó las gafas con un gesto que Sofía empezaba a reconocer como significativo. Sofía, según mi experiencia, cuando los bebés tan pequeños muestran una expresión tan concreta y concentrada, suelen estar reaccionando a algo inmediato en su entorno. Pregunta es, ¿qué había en esa habitación que no podemos ver en la fotografía? El bebé murió un mes después, reveló Sofía en voz baja. Síndrome de muerte súbita infantil según los registros. La expresión de la doctora Chen se volvió más seria. Eso cambia las cosas. En 1920, el síndrome de muerte súbita infantil no se comprendía bien, y muchas muertes infantiles que podrían haber tenido otras causas se atribuían a él. Si lo combinamos con la expresión de este niño, hizo una pausa y volvió a estudiar la fotografía. Creo que tenemos que investigar más a fondo a esta familia. Sofía pasó los días siguientes inmersa en la investigación en el Museo de Historia de Chicago. Los registros de la familia Williamson pintaban un cuadro típico de los ricos de Chicago de la década de 1920. Eventos benéficos, negocios, menciones en la página social. Pero a medida que profundizaba en los archivos de los periódicos y los registros públicos, comenzó a surgir una historia más compleja. Descubrió que Robert Williamson no había sido solo un banquero. Había estado involucrado en varios negocios financieros controvertidos durante 1919 y 1920, incluidas inversiones que más tarde fueron investigadas por fraude. Aunque nunca fue acusado formalmente, su nombre había aparecido relacionado con tramas que habían costado a varias familias los ahorros de toda su vida. Más inquietantes fueron los detalles personales que descubrió. Catherine Williamson había sido hospitalizada 2 veces durante 1920, por lo que los registros médicos eufemísticamente denominaban agotamiento nervioso, un diagnóstico común para las mujeres que padecían lo que hoy se reconocería como depresión grave o ansiedad. Pero fue una pequeña noticia en la sección de Sociedad del Chicago Tribune de noviembre de 1920, lo que heló la sangre de Sofía. Tras la trágica pérdida de su hijo Thomas, el señor y la señora Robert Williamson han anunciado su intención de viajar al extranjero por tiempo indefinido. El médico de la señora Williamson le ha recomendado un cambio de clima por motivos de salud. Sofía encontró más pistas en los registros de la propiedad del condado de Cook. Los Williamson habían vendido su casa en North Lakeshore Drive en diciembre de 1920, solo 2 meses después de que se tomara el retrato y 1 mes después de la muerte del pequeño Thomas. La venta se llevó a cabo de forma rápida y discreta. La casa se vendió por un precio considerablemente inferior a su valor de tasación. En la sección de genealogía de la Biblioteca Pública de Chicago, Sofía descubrió algo aún más inquietante.
Thomas Williamson no había sido el primer hijo de la pareja que moría joven. Catherine había dado a luz a una niña, Mary, en 1918. Según el certificado de defunción, Mary había fallecido a los 8 meses de edad, también por síndrome de muerte súbita infantil. 2 bebés, ambos muertos antes de cumplir 1 año. Ambas muertes se atribuyeron a la misma causa misteriosa que los médicos de 1920 apenas comprendían. Sofía volvió a mirar la fotografía, fijándose en la expresión preocupada del bebé Thomas. ¿Acaso este niño había intuido de alguna manera que estaba en peligro? Su investigación la llevó a un descubrimiento crucial. La casa de los Williamson en North Lakeshore Drive seguía en pie. Se había convertido en un lujoso edificio de apartamentos en la década de 1980, pero la estructura original del edificio se mantenía prácticamente intacta. La actual propietaria de lo que había sido la vivienda de los Williamson era la doctora Amanda Foster, una pediatra que había comprado el apartamento precisamente por su importancia histórica. Sofía llamó a la doctora Foster y le explicó su investigación sobre la fotografía y la trágica historia de la familia Williamson. «Me encantaría ver dónde se tomó este retrato», dijo Sofía. A veces ver el lugar real puede proporcionar pistas sobre lo que estaba sucediendo cuando se tomó una fotografía. «Por supuesto», respondió la doctora Foster, «aunque debo advertirle que hay algunas cosas inusuales en este apartamento que podrían interesarle, dado lo que está investigando». El condominio de la doctora Amanda Foster ocupaba toda la 3ª planta del elegante edificio de piedra caliza de North Lake Shore Drive. Mientras guiaba a Sofía por el espacio renovado, era fácil imaginar cómo habría sido en 1920. Habitaciones espaciosas con techos altos, grandes ventanas con vistas al lago Michigan. El tipo de casa que proclamaba el éxito y la posición social de su propietario. «El salón donde probablemente se tomó la fotografía está aquí», dijo la doctora Foster, guiando a Sofía hacia una habitación bellamente decorada con suelos de madera original y molduras restauradas. «He intentado mantener el carácter histórico y al mismo tiempo actualizarlo para la vida moderna». Sofía sacó la fotografía y la comparó con el espacio actual. A pesar de los muebles modernos y la iluminación actualizada, podía reconocer la estructura básica de la habitación, la ubicación de las ventanas, los detalles arquitectónicos e incluso la posición general, en la que los Williamson habrían posado para su retrato. «Cuando compré este lugar hace 15 años, investigué su historia», continuó la doctora Foster. «La historia de los Williamson fue parte de lo que me atrajo. En realidad, como pediatra, me intrigaba el misterio de la muerte de sus hijos». «Misterio, doctora Hump». Foster le indicó a Sofía que se sentara con expresión cada vez más seria. «He visto miles de casos de mortalidad infantil en mi carrera, y aunque el síndrome de muerte súbita infantil existe, 2 casos en la misma familia en 2 años es algo extremadamente inusual. La medicina moderna habría investigado mucho más a fondo». Se acercó a una estantería y sacó una carpeta. «Después de mudarme, encontré algunas cosas que los anteriores propietarios habían dejado: documentos, fotografías, incluso algunos objetos personales que habían estado guardados en el sótano durante décadas». El corazón de Sofía se aceleró cuando la doctora Foster abrió la carpeta. Dentro había varios objetos que databan claramente de la época de los Williamson: facturas domésticas, correspondencia personal y, lo más notable, una carta de Catherine Williamson a su hermana, fechada el 20 de noviembre de 1920, solo 5 días después de la muerte del bebé Thomas. «¿Puedo?»,
preguntó Sofía alcanzando la carta. La letra era temblorosa, claramente escrita por alguien en un estado de gran angustia emocional. Querida Margaret, no puedo soportar quedarme en esta casa un día más. Thomas se ha ido igual que Mary, y sé en mi corazón que Robert no puedo escribirlo. Pero tú sabes lo que sospecho. El médico dice que fue la misma enfermedad que se llevó a Mary, pero he visto cómo Robert mira a los niños cuando cree que nadie le ve. Hay algo frío en sus ojos, algo que me da miedo. Encontré el frasco de Ladum escondido en su estudio, mucho más de lo que cualquier persona necesitaría para un dolor ocasional. Y la noche en que Thomas murió, Robert estuvo solo con él durante más de 1 hora antes de pedir ayuda. Cuando toqué la piel de mi bebé, estaba fría, Margaret, muy fría. Las manos de Sofía temblaban mientras terminaba de leer. Levantó la vista hacia el doctor Foster, que asintió con gravedad. «Hay más», dijo el doctor Foster en voz baja. «Creo que debería ver la habitación que era la guardería». El doctor Foster condujo a Sofía por un pasillo hasta lo que se había convertido en su despacho. Esta era la guardería en 1920. Cuando la reformé, descubrí algo detrás del papel pintado original que los anteriores propietarios nunca habían quitado. Señaló una sección de la pared donde el papel pintado histórico se había conservado cuidadosamente bajo un cristal. Fíjese bien en el dibujo. Sofía examinó el delicado papel pintado floral, típico de la época. Pero al estudiarlo más detenidamente notó algo inusual. En varios lugares el patrón estaba interrumpido por pequeñas manchas oscuras que parecían casi huellas dactilares. La doctora Foster confirmó que había pequeñas huellas dactilares impresas en el papel pintado, aproximadamente a la altura donde se habría colocado una cuna, y no son las únicas. Llevó a Sofía a otra sección del papel pintado conservado, donde las manchas eran diferentes, más grandes y más irregulares. Cuando las mandé a analizar por curiosidad, dieron positivo en el DIUM. Sofía miró fijamente las pruebas con la mente dando vueltas. Cree que Robert Williamson drogaba a sus hijos. Creo que Robert Williamson envenenaba sistemáticamente a sus hijos con Legium. Y Catherine lo sospechaba, pero no podía demostrarlo. El era fácil de conseguir en 1920 y se utilizaba para todo, desde dolores de cabeza hasta insomnio. Un banquero como Robert habría tenido fácil acceso a él y los síntomas de intoxicación podían confundirse fácilmente con cólicos. La doctora Foster se acercó a su escritorio y sacó otro documento. También encontré esto, una entrada parcial de un diario que Catherine aparentemente escondió detrás de una tabla suelta del suelo. La entrada del diario, escrita con la letra cada vez más desesperada de Catherine, pintaba un cuadro horrible. 10 de octubre de 1920. Thomas está muy apático últimamente. Duerme mucho más de lo que debería un bebé sano. Cuando se lo comenté a Robert, se enfadó y me dijo que estaba siendo una madre sobreprotectora, igual que con Mary. Pero yo lo observo cuando cree que no lo veo. Lo he visto darle a Thomas lo que dice que es medicina, pero el bebé siempre se queda dormido. Después he vuelto a encontrar el frasco marrón en el estudio de Robert, del mismo tipo que había cuando Mary estaba enferma. Él dice que es para el dolor de espalda, pero nunca le he visto tomarlo. Y hay marcas en los frascos, pequeños arañazos que parecen como si alguien hubiera estado midiendo las dosis. Esta noche voy a vigilarlo más de cerca. Voy a proteger a Thomas, aunque eso signifique. La entrada terminaba abruptamente con la letra difuminándose como si Catherine hubiera sido interrumpida. Sofía volvió a mirar la fotografía y comprendió por qué los ojos del pequeño Thomas parecían tan cansados.
Estaba mirando a su padre durante la sesión de fotos. «Esa sería mi valoración», asintió el doctor Foster. «Los bebés tan pequeños son increíblemente sensibles al peligro. Si Robert Williamson hubiera estado envenenando sistemáticamente a Thomas, el niño habría aprendido a asociar la presencia de su padre con sentirse mal, con dolor. Esa expresión de la fotografía no es casual. Es el reconocimiento instintivo de una amenaza por parte de un bebé. Armada con esta nueva información, Sofía volvió a su investigación con renovada urgencia. Necesitaba encontrar los registros del estudio de Kowalski con la esperanza de que contuvieran detalles adicionales sobre la sesión fotográfica que pudieran confirmar sus sospechas. Tras varias llamadas telefónicas y correos electrónicos, descubrió que los archivos de Kowalski habían sido donados al Archivo Fotográfico de Chicago del Columbia College tras su muerte en 1965. El archivero, el Dr. Marcus Webb, accedió a reunirse con Sofía para examinar cualquier registro relacionado con el retrato de los Williamson. Kowalski era increíblemente detallista en sus registros, explicó el Dr. Webb mientras descendían al sótano climatizado donde se almacenaban los archivos. No solo documentaba los aspectos técnicos de cada sesión, sino que a menudo incluía observaciones personales sobre sus sujetos. Localizaron el libro de contabilidad de 1920 y el Dr. Webb pasó con cuidado a las entradas de octubre. Allí, con la precisa letra de Kowalski, estaba la entrada del 15 de octubre de 1920. Señor y señora Robert Williamson con su hijo Thomas. Encargo de retrato familiar formal para tarjetas navideñas. Pago de $50 por adelantado. Notas técnicas. Iluminación natural procedente de las ventanas orientadas al este, complementada con un reflector. La señora Williamson se mostró muy nerviosa durante toda la sesión, comprobando con frecuencia al bebé. El señor Williamson se mostró impaciente. Quería terminar la sesión rápidamente. Observaciones personales. Dinámica familiar inusual. El bebé parecía angustiado cada vez que se acercaba a su padre. La señora era muy protectora y no permitía que su marido cogiera al niño durante las poses. El bebé parecía sano, pero estaba inusualmente alerta, asustado y receloso para su edad. Recomendé que se reprogramara la sesión para cuando el bebé estuviera más tranquilo, pero el señor W insistió en continuar. Nota final. Durante las últimas exposiciones, el bebé se agitó cuando el padre se acercó para la pose de grupo. La expresión capturada muestra claramente la angustia del bebé. La señora Dove pidió que no incluyera ciertas voces en la selección final. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Incluso el fotógrafo había notado la extraña dinámica familiar y el miedo del bebé Thomas hacia su padre. Pero había más. El doctor Webb encontró una carpeta con correspondencia relacionada con la sesión de los Williamson. Dentro había una carta de Catherine Williamson a Kowalski, fechada el 25 de noviembre de 1920, 10 días después de la muerte de Thomas. Estimado señor Kowalski, le escribo para solicitarle todas las fotografías y negativos de nuestra sesión de octubre. Mi marido me ha pedido que los recupere debido al reciente fallecimiento de nuestro hijo. Sin embargo, debo pedirle un favor personal. Si observó algo inusual durante nuestra sesión, cualquier cosa que le preocupara sobre el bienestar de mi familia, por favor, documéntelo y guarde esos registros en un lugar seguro. Me temo que puede llegar un momento en que esas observaciones sean importantes. Adjunto el pago de un juego adicional de copias para que lo guarde en sus archivos personales. Por favor, no le mencione esto a mi marido. Atentamente, señora Catherine Williamson.
Pide los ojos de mi bebé en esa última fotografía. Usted capturó algo importante. Por favor, consérvela». Sofía se dio cuenta de que lo que había descubierto era una posible prueba de unos asesinatos centenarios. A pesar del paso del tiempo, sintió la obligación moral de documentar adecuadamente sus hallazgos. Se puso en contacto con la detective María Santos de la Unidad de Casos sin Resolver de la Policía de Chicago y le explicó que había descubierto pruebas relacionadas con unas muertes sospechosas de bebés ocurridas en 1920. La detective Santos, una investigadora con 15 años de experiencia, se sintió lo suficientemente intrigada como para reunirse con Sofía en la tienda de antigüedades. Mientras Sofía le mostraba todas las pruebas, la fotografía, las cartas de Ekterin, los descubrimientos del Dr. Foster y los registros de Kowalski, la detective Santos escuchaba con creciente interés. «Obviamente no podemos procesar un caso de 1920», dijo la detective Santos. «Pero desde el punto de vista de la investigación es fascinante. El patrón que ha identificado coincide con lo que sabemos hoy en día sobre los asesinos en serie de familias, personas que matan sistemáticamente a sus familiares a menudo por motivos económicos». Estudió la fotografía con atención. Los casos de infanticidio de aquella época rara vez se investigaban a fondo, sobre todo cuando el autor era un miembro rico y respetado de la comunidad, y el envenenamiento por lidia era casi imposible de detectar con los conocimientos médicos de la década de 1920. La detective Santos sacó su ordenador portátil y comenzó a buscar en bases de datos modernas. «Déjeme ver qué puedo encontrar sobre la vida posterior de Robert Williamson». Tras varios minutos de búsqueda, encontró registros que hacían el caso aún más convincente. Robert Williamson se volvió a casar en 1925 con una viuda adinerada llamada Helen Morrison. Ella tenía 2 hijos pequeños de su anterior matrimonio, un niño y una niña. A Sofía se le encogió el corazón al intuir lo que vendría a continuación. Ambos niños murieron en los 2 años siguientes al matrimonio. El hijo en 1926 a los 6 años por neumonía. La hija en 1927 a los 4 años, por lo que se denominó enfermedad degenerativa. Helen Morrison Williamson murió en 1928, aparentemente por el dolor y el deterioro de su salud. «Lo volvió a hacer», susurró Sofía. «Sin duda, eso parece». En 1930, Robert Williamson había heredado una considerable fortuna de su segunda esposa y se había mudado a California, donde vivió cómodamente hasta su muerte en 1954. Nunca volvió a casarse ni tuvo más hijos. La detective Santos cerró su ordenador portátil. «Lo que has descubierto aquí es la prueba de que un asesino en serie utilizó su posición social y las limitaciones médicas de su época para asesinar a varios miembros de su familia, probablemente por motivos económicos. Robert Williamson eliminó a sus propios hijos e hijastros y probablemente contribuyó a la muerte de su esposa mediante abusos psicológicos». Volvió a mirar la fotografía fijándose en la expresión de miedo del bebé Thomas. Este niño sabía que estaba en peligro. De alguna manera, la cámara captó su percepción de una amenaza que los adultos que lo rodeaban no podían ver o decidieron ignorar. A medida que la noticia del descubrimiento de Sofía se extendió por los círculos académicos e históricos, recibió una llamada inesperada de la doctora Patricia Williamson, una psiquiatra jubilada que vivía en Portland, Oregón. La doctora Williamson le explicó que era la bisnieta de Catherine Williamson y que llevaba años investigando la historia de su familia. «He estado tratando de entender qué le sucedió a Catherine después de que se marchara de Chicago en 1920», dijo la doctora Williamson.
Su investigación puede haberme proporcionado finalmente las respuestas que he estado buscando. Quedaron en verse cuando la doctora Williamson volara a Chicago la semana siguiente. Trajo consigo una colección de documentos familiares que habían pasado por la familia de la hermana de Catherine, objetos que Catherine había enviado a su hermana Margaret a lo largo de los años. El descubrimiento más significativo fue el diario completo de Catherine, que aparentemente había enviado por correo a Margaret en varias partes entre 1920 y 1925. El diario completo contaba la desgarradora historia de una mujer que poco a poco se había dado cuenta de que su marido era un asesino, pero que se había visto atrapada por las limitaciones sociales y legales de su época. La entrada del 15 de octubre de 1920, el día de la sesión de fotos, era especialmente reveladora. Hoy nos han hecho la foto. Insistí en que Thomas saliera, aunque Robert se mostraba reacio. Dijo que el bebé estropearía el carácter formal del retrato, pero yo quería un recuerdo de nuestra familia mientras Thomas todavía está con nosotros. Últimamente estoy muy preocupada por su salud. Durante la sesión observé el rostro de Robert cuando miraba a Thomas. La misma expresión que recuerdo de cuando Mary estaba enferma. Una especie de cálculo frío, como si estuviera estudiando un problema que resolver en lugar de mirar a su propio hijo. El fotógrafo, el señor Rart Kowalski, fue muy amable y paciente. Parecía darse cuenta de que Thomas se alteraba cada vez que Robert se acercaba. Cuando le pedí que nos hiciera varias fotos solo a Thomas y a mí, Robert se enfadó. Pero el señor Kowalski apoyó mi petición. Rezo para que Thomas se haga más fuerte, pero temo que Robert vea a nuestros hijos como obstáculos para conseguir algo que él desea más. Encontré documentos en su estudio relacionados con pólizas de seguro de vida y hay documentos financieros que no entiendo. A veces le pillo mirándome con la misma expresión fría que les pone a los niños. El diario continuó durante la semana siguiente a la muerte de Thomas, documentando la creciente certeza de Catherine de que Robert había asesinado a su hijo. 20 de noviembre de 1920. Esta noche he confrontado a Robert por el lidinio. Se enfureció y dijo que estaba teniendo otro de mis ataques de nervios, pero le mostré el frasco que encontré, el que tiene un residuo que huele tan dulce y empalagoso. Afirmó que era un medicamento antiguo que sobró cuando el médico me trató los dolores de cabeza, pero sé que miente. No puedo quedarme en esta casa. No puedo fingir estar de luto con el hombre que mató a mis bebés. Mañana cogeré todo el dinero que pueda y me iré con Margaret. Robert puede quedarse con su riqueza y su reputación. Solo quiero liberarme de él antes de que decida que yo también me he convertido en un obstáculo. 6 meses después del descubrimiento inicial de Sofía, el caso Williamson se había convertido en objeto de estudio académico y fascinación histórica. El retrato que a primera vista parecía tan inocuo era ahora reconocido como una de las pruebas criminales más importantes de principios del siglo XX. El Dr. Chen organizó un simposio en la Universidad Northwestern titulado La fotografía como prueba histórica, el caso del retrato Williamson de 1920. Acudieron académicos de todo el país para examinar cómo las técnicas de investigación modernas podían revelar verdades ocultas en fotografías históricas. Sofía se presentó ante un público compuesto por historiadores, criminólogos y expertos en fotografía con el retrato ampliado en un lugar destacado detrás de ella. Los ojos temerosos del bebé Thomas parecían observar el desarrollo de la sesión, recibiendo por fin la atención y la comprensión que le habían negado en vida.
Esta fotografía nos enseña que la verdad tiene una forma de preservarse, incluso cuando personas poderosas intentan enterrarla, concluyó Sofía en su presentación. El bebé Thomas Williamson no podía hablar, no podía testificar, no podía protegerse, pero sus ojos contaban una historia que sobrevivió durante más de un siglo esperando que alguien reconociera lo que veía. Entre el público, la doctora Patricia Williamson se secó las lágrimas. Después de la presentación se acercó a Sofía con una última pieza de la historia de Catherine. Catherine vivió hasta 1965, dijo en voz baja. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo más hijos. Pasó su vida trabajando con organizaciones que ayudaban a mujeres y niños maltratados, aunque nunca habló públicamente sobre sus propias experiencias. Conservó esa fotografía de Thomas hasta el día de su muerte, junto con todas las pruebas contra Robert. ¿Por qué no acudió nunca a la policía?, se preguntó Sofía en varias ocasiones. La palabra de una mujer contra un banquero respetado, sobre todo cuando se le acusaba de asesinar a sus propios hijos. Sabía que nadie la creería, pero lo documentó todo con la esperanza de que algún día alguien lo entendiera. La doctora Patricia Williamson le entregó a Sofía un último sobre, la última carta de Catherine, escrita justo antes de morir. Pidió que solo se abriera si alguien descubría alguna vez la verdad sobre sus hijos. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre y leyó las últimas palabras de Catherine, a quien encuentre esta verdad. Mis bebés fueron asesinados por su padre, Robert Williamson, y yo fui incapaz de salvarlos. He guardado este secreto durante 45 años con la esperanza de que algún día se hiciera justicia. Si estás leyendo esto, es que los ojos de Thomas finalmente han dicho la verdad. Por favor, recuerda que era querido, que era inocente y que su breve vida importó. Por favor, recuerda que el mal a veces tiene un rostro respetable, pero la verdad siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso a las mentiras más poderosas. Gracias por ver lo que yo vi en esa fotografía. Gracias por escuchar el testimonio silencioso de mi bebé. Que este conocimiento ayude a proteger a otros niños del sufrimiento que padeció el mío. Cuando terminó el simposio y la gente comenzó a marcharse, Sofía permaneció sentada mirando el retrato ampliado. Los ojos del bebé Thomas, que ya no eran misteriosos, finalmente habían contado su historia. La fotografía que una vez había mostrado a una familia feliz ahora era un testimonio del poder de la verdad y de la importancia de creer a quienes no pueden hablar por sí mismos. El retrato encontró su hogar definitivo en el Museo de Historia de Chicago, donde se exhibe junto con la historia completa de la tragedia de la familia Williamson. Los visitantes a menudo comentaban la expresión inusual del bebé, y ahora por fin podían entender lo que esos jóvenes ojos habían estado tratando de decir todo el tiempo. P.